tal? ¿Cómo les ha ido? Gusto en verlos el día de hoy, en que ustedes me vean también a mí una vez más. Tengo una pregunta para ustedes, para mí, sea que estés en el tema de la religión, en una iglesia, y la pregunta es la siguiente: ¿qué hace que un pecado sea pecado? ¿Quién lo define? Tú lo defines, yo lo defino, el ministro, el sacerdote, el maestro, el profeta. ¿Quién lo define? Y si no estamos de acuerdo con esa definición, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué sucede realmente? Ahora, déjame decirte algo. Hablar de pecado es algo difícil, es complicado, no debería de serlo, pero lo es. Es una palabra incómoda, negativa, no la utilizamos con mucha frecuencia. Pues cuando éramos niños, quizás recuerdas que si te portabas mal, entonces tu papá te decía algunas cosas, pero algunas otras cosas no te decían. No te decían, has pecado, hijo del infierno, vas a ver lo que te va a pasar. No, para nada. Te decían, a ver, ven para acá, te voy a arreglar, vas a ver lo que te va a pasar, te voy a castigar. Así que de alguna manera esta palabra, el pecado, la asociamos con religión, con romper una regla de Dios, y puede variar de alguna manera esa definición según la religión en la cual tú te encuentres o según las versiones o la versión del cristianismo en la cual tú estés. ¿Sí? Ante las leyes humanas, ante las reglas, la claridad es importantísima. Si los buenos padres establecen reglas, los buenos gobiernos establecen claridad, no son ambiguas, pero cuando se trata del cristianismo está claro realmente qué dijo Jesús, lo aclaró, qué es pecado, qué no es pecado. Entonces vamos a responder a estas preguntas porque es súper importante, porque nos puede acercar o nos puede alejar de nuestra fe. Así que hoy estamos en la tercera parte de esta serie, la lista fundamental. ¿Qué es fundamental? ¿Por qué? Porque cuando lo cultural y lo periférico es considerado esencial, central, entonces el cristianismo, la verdad, termina volviéndose, insostenible, invariable. Y hasta hoy hemos hablado de dos fundamentos. El primero de ellos fue: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Él está por encima de todo y está por encima de ti, de mí, de todos. Y como Él es el Rey, entonces Él vino a ilustrar, es la segunda verdad, y mostrarnos cómo es Dios, su carácter, una explicación de cómo es Dios. Es un Dios personal, cercano, misericordioso, establece gracia, perdón, nos ama. Y hoy vamos a ver la tercera verdad. La tercera verdad tiene que ver y es reconocer y abrazar la definición de Jesús sobre el pecado. Si Él es Rey, entonces tú estarás de acuerdo conmigo, Él pone las reglas. Y Él lo dejó claro además, ¿sí? Quien lo ha hecho confuso es la sociedad, la iglesia, los seres humanos, por la costumbre, yo diría que de igualar todo en lugar de priorizar, ¿sí? Y la verdad es que a veces le damos el mismo peso a todas las cosas. Y déjame decirte algo, Jesús le dio peso, importancia, Él priorizó algunas cosas sobre otras cosas, ¿sí? Y entonces quiero que veamos realmente una ocasión en la cual Jesucristo lo hace, está registrado en Mateo. Dice que un día un experto en la ley judía le hizo una pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Acaso serán los 10 mandamientos más otros 600 que los judíos tenían? Y el término griego que usa aquí es mega, es decir, ¿cuál es el mandamiento que está por encima de todos y el de más peso? Ahora, Jesús no cuestiona la pregunta y entonces Él responde lo siguiente, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él está citando a Moisés en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Lo que es importante para Dios. Y una manera de decir que el mandamiento más importante es que ames tanto a Dios, que te rindas a Él, que vivas tu vida para agradarle, que Dios sea tu máxima prioridad, que Él sea tu máximo enfoque. Y entonces Jesús dice: este es el primero y el más importante de los mandamientos. Así que el término griego aquí para primero habla de secuencia, ¿sí? Y el mega habla de importancia, habla
que está de alguna manera basándose en todos los demás, ¿no? Y antes que diga algo, este fariseo, Jesús le dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo, le dice, es similar. O sea, es muy importante también. Solamente que el segundo es segundo en secuencia, pero no segundo en importancia, porque está conectado totalmente con los otros. Es importante amar a Dios, es importante también que podamos amar a todos los demás, ¿sí? Luego él dice, si no cumples, bueno, de alguna manera, si no cumples con ese mandamiento, entonces con el primero pues no vas a poder cumplir con el segundo. Sí, el segundo es la evidencia de que estamos cumpliendo con el primer mandamiento. De alguna manera ahí está. Si no cumples el segundo, no puedes cumplir con el primero. Decir que amamos a Dios, estarás de acuerdo conmigo, es súper fácil, pero ¿cómo lo compruebas? Y entonces Jesús dice, amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Y luego, para no dejar dudas, absolutamente nada, claridad ante todo, Jesús dice, los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que les he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. Híjole, increíble, ¿sí? No tienes por qué perderte de alguna manera entre los más de 600 mandamientos que tienen. Ten siempre presente estos dos. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, y ya la hiciste, ya estás del otro lado. Entonces, así es como se ve. Déjame explicarte. En otras palabras, nuestro amor a Dios se demuestra y se valida por nuestro amor por las demás personas, no por cumplir reglas, no por cumplir mandamientos. Y aquí en nosotros, en esta comunidad de fe, Betel Norte, lo decimos de la siguiente manera: lo horizontal valida lo vertical. Así que mi relación con Dios, vertical, se demuestra con mi relación horizontal. Estoy amando a las personas, la manera en que trato a las personas. ¿Quién es, Alfonso? ¿Solamente los que son fáciles de amar? No, los que no son fáciles de amar, los que no son tan fáciles de amar, ¿sí? Así que el perdón, la paciencia y cuidado que yo tengo, que tú tienes hacia otras personas, la manera en que vivo mi vida, si realmente estoy siguiendo a Jesús y si amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, ¿sí? Marcos, el otro biógrafo de Jesús, registra una ocasión en la que Jesús de alguna manera habla acerca de esa relación horizontal, validando la relación vertical, ¿sí? Y esta es la historia, y aconteció en un día de reposo, ¿sí? Jesús pasaba por unos sembradíos, unas tierras, y sus discípulos iban también. Mientras se abrían paso, dice, comenzaron a arrancar espigas. Y aquí tenemos una imagen de cómo se ven de alguna manera estos sembradíos, ¿sí? Porque de alguna manera arrancar los granos para comérselos era algo que estaba permitido, eso no había ningún problema. Pero sucedió en el sábado, en el sabbat, que era obligatorio, era sagrado. Entonces esto ocurrió, ve lo que sucede. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? O sea, la ley oral, ni siquiera la ley escrita, ¿sí? Dijo, esto era pecado. Imagínate, Jesús ignora esta aplicación y aprovecha este momento para dar una mirada más amplia y enfatizar lo que realmente importa, lo que es mega importante. Y esto fue lo que dijo Jesús ese día. El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Y los padres lo entendemos perfectamente, ponemos reglas en la casa para nuestros hijos porque los amamos, para protegerlos, para cuidarlos, para desarrollarlos. El enfoque y la prioridad de esas reglas son ellos, no las reglas. Y lo que Jesús nos modeló
y nos enseñó fue que la gente, las personas son la prioridad, no las reglas, no los mandamientos, no las tradiciones. Dios ama a las personas, ¿sí? Así que entonces las personas son primero. En otras palabras, si alguien al aplicar la ley de Dios lastima a las personas, no la está aplicando correctamente. Y a Jesús, déjame decirte, le molestaba que esto pasara. Los expertos de la ley se justificaban su maltrato a las personas diciendo que estaban defendiendo a Dios, la ley de Dios. Y a veces tú y yo hacemos lo mismo, a veces la iglesia hace lo mismo, ¿sí? Así que una pregunta que a lo mejor ofende, que puede ser insensible, que puede ser absurda en ese tiempo, pero válida, se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Es una pregunta que se hizo en aquel tiempo. En ese tiempo quizás no era problemática, en ese tiempo quizás es más problema, ¿sí? Es como si dijeran, se le quemó la comida, se le quemó los frijoles, se le quemó el agua, así, por broma. Llegó tarde, ya no me atrae, entonces, ¿es pecado si yo me divorcio de ella? Es una pregunta equivocada, ¿sí? Porque la hace alguien que está más interesado en su punto de vista, en su orgullo, en su persona, que en las personas, que en su mujer, en ese caso, ¿sí? Porque a veces estás más enfocado en tu teología sistemática que en la persona. Estás más enfocado en ganar un punto que ganar a la persona. En una palabra, eres legalista, ¿no? Y si tú creciste en la iglesia, seguramente le hiciste alguna vez una pregunta a un sacerdote, un líder, un pastor, ¿es pecado? Y luego le dijiste qué cosa, ¿no? ¿Qué dice la Biblia respecto a este? ¿Es pecado fumar? ¿Es pecado tomar? ¿Es pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Es pecado tatuarse? ¿Es pecado mentir? ¿Es pecado ir y asistir a ese lugar? ¿Es pecado ir al cine? ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Y entonces hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Sabes por qué? De alguna manera queremos hacer lo que está en el espacio en blanco, ¿sí? Lo que no dice ahí. Saber si Dios sabe enojar con nosotros. ¿Dice o no dice? Para saber si lo hago o no lo hago. ¿Dice la Biblia algo sobre eso? Y suponemos de alguna manera, por cierto, déjame decirte algo que Jesús vino a desafiar totalmente. Esto es lo que suponemos. Si la Biblia no lo condena, si no está ahí, entonces Dios lo aprueba. Si no se menciona, Dios no lo condena, lo permite. Pero Jesús dejó clarísimo que no funciona de esa manera. Para Jesús, lo que es bueno para las personas es bueno. Y lo que no es bueno para las personas no es bueno. Simplemente no lo es. A Jesús le incomodaba a la gente buena que no era buena con la gente. ¿Sí? Imagínate. Que se decía piadosa, pero no lo era, que amaba a Dios, pero no amaba a las personas. Mira cómo se expresa Jesús de eso. Hay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman la última hojilla de menta del jardín y se olvidan de lo más importante. Aunque cumplan la ley, de alguna manera le está diciendo, han dejado de lado lo que es realmente importante. Lo que Jesús está diciendo es que la intención detrás de la ley es más importante que la ley misma. Alfonso, ¿a qué te refieres? Bueno, que es hacer justicia y tener misericordia, es lo que está atrás de la ley, y fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas, fue lo que les contestó Jesús. Así que tengamos cuidado, porque si confundimos lo que es esencial con lo que realmente es, no es esencial, perdón, con lo que realmente es, entonces corremos el peligro de convertirnos en personas legalistas, religiosas, que obedecen para ser bendecidos por Dios, pero que se olvidan de amar a las personas, de extender gracia a las personas, de extender misericordia a las personas. Así que Jesús, quien vino para mostrarnos el corazón del Padre, el corazón de Dios, dice, ¿qué hace que un pecado sea pecado? ¿Cómo lo define Jesús? Te comparto, 4 ideas que pueden guiar tu vida, ¿sí? Si para Él no es bueno,
es veneno y hasta rima, ¿no? Pero es legal, sí, ok, pero es bueno para él, es lo mejor para esa persona, no. Entonces es pecado. Si a ella no le va a ayudar, le va a perjudicar. En otras palabras, si esto que estás haciendo, hombres, escúchenme, pónganme atención, no es bueno para ella, tu esposa, tu hija, tu prima, tu hermana, simplemente no lo hagas. Pero todo lo hacen. Con mi otra novia lo hacía también, no y punto. Número 3, si a ellos les va a ayudar, lo debemos, si a ellos no les va a ayudar, lo debemos señalar. Es decir, si a un grupo de personas están siendo maltratados, ¿está bien que los seguidores de Jesús hablen en contra de esas cosas? Si no es bueno para ti, número 4, si no es bueno para ti, aléjate de ahí. Así de sencillo. ¿Sabes por qué? Porque tu Padre Celestial te ama. Y si es malo para ti, es un pecado, estás pecando contra ti mismo. Así que Dios se preocupa por cómo tratas a las personas, pero por cómo te tratas a ti mismo, cómo tratas tu cuerpo, cómo tratas tu carácter, cómo tratas tu futuro. De eso depende totalmente, ¿sí? ¿Sabes por qué Jesús definió el pecado de esta manera? Porque así lo hace nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes por qué tu Padre Celestial está en contra del pecado? Porque está a tu favor, está a mi favor, está a favor de quienes te rodean también. Así que cuando Jesús apareció en el primer siglo, el templo estaba lleno de corrupción. Los líderes en ese lugar, en vez de ayudar a las personas, a que las personas se acercaran a Dios, pues les ponían obstáculos, cargas pesadas que ni ellos mismos podían llevar, ¿sí? El sistema religioso se regía por el modelo del templo, y el mensaje del modelo del templo era, pues, cuando pecas, quebrantas la ley de Dios. Y sí, es cierto, pero es mucho más que eso. Porque cuando aparece Jesús, entonces Él dijo, miren, el modelo de Jesús es este. Cuando pecas, te quebrantas a ti mismo, quebrantas a las personas que te rodean, que más amas, quebrantas el corazón de Dios, porque Dios está a favor de las personas. Y cuando pecamos, entonces lastimamos a personas que Dios ama. Y Dios, la verdad te digo, Él sabe lo que todos nosotros sabemos por experiencia propia, ¿sí? Todos los pecados tienen consecuencias. Todas las adicciones tienen consecuencias. Comienza como algo mágico, tú sabes, el cigarrito, el pastel de marihuana, como lo mejor, como algo medicinal, es que yo lo necesito, pero al último te vuelves miserable diciendo, ¿cómo salgo de esto? ¿Sí? Así es el pecado, o sea, adormece la conciencia, daña nuestras relaciones, destruye nuestra autoestima, destruye nuestro autocontrol y al final del día alguien termina pagando las consecuencias. El pecado es caro. Por eso Dios está en contra del pecado, ¿sí? Porque está a tu favor. Así que esto es esencial, esto es fundamental que tú y yo podamos ver el pecado de la manera que nuestro Salvador Jesús ve el pecado. Así que en nuestra lista fundamental, la tercera verdad, la primera verdad es Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey, lo que significa que Él hace las reglas, ¿sí? La segunda verdad es Jesús vino a ilustrar y mostrarnos cómo es Dios. No hay diferencia entre Jesús y Dios. Y la tercera verdad que estamos aprendiendo el día de hoy es que Jesús definió el pecado como todo lo que te hace daño a ti y a otras personas. Así que, aparezca o no en una lista, una pregunta difícil, ¿te estás haciendo daño a ti? ¿Le estás haciendo daño a otras personas? Tal vez estás coqueteando con una relación que tú sabes en el fondo que se dirige a algo que
si las personas que te aman se enteraran, los lastimaría muchísimo. Tal vez estás luchando con una adicción, un hábito que te está ganando, si te está derrotando todos los días. Alcohol, drogas, pornografía. Al principio pensaste que lo tendrías bajo control, pero no es así, no lo puedes dejar. O quizás es un comportamiento que está dañando tu autoestima, ya no te gusta quién eres, te ves en el espejo, dices, no puede ser la persona en la cual me estoy convirtiendo. ¿Estarías dispuesto a reconocer ese pecado? ¿Estarías dispuesto a aceptar la invitación de Jesús para alejarte de eso? ¿Estarías dispuesto a abandonar tu pecado? ¿Alejarte totalmente? No porque Dios te vaya a atrapar, sino porque el pecado te va a romper. Es más, quizá ya te está rompiendo, quizá ya te rompió. Y tiene el potencial de romper los corazones de las personas también que más amas y te importan. ¿Estarás dispuesta a alejarte de ese pecado? Esto es lo que significa seguir a Jesús. Así que, para que no te agüites, todos somos pecadores. Todos podemos ser hipócritas y juzgar al poner los mandamientos antes que a las personas. Quizá estás enredado con pecados en este momento o viviendo las consecuencias ya de un pecado. Sea como sea, Dios te ama, Dios quiere que vuelvas y regreses a Él. Así que adelante, sigue a Jesús y entrégale todo tu corazón. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.